Ahora sí, entonces miremos el primer paso del sistema de impresión láser. O sea, como lo vimos, se llama la carga de cilindro. Como dice allí en la transparencia, en este proceso se carga el cilindro o tambor. Es el otro nombre que normalmente se le da al cilindro, tambor, con un potencial negativo por efecto del contacto con el rodillo de carga. De una vez, para que lo conozcan, la impresión láser también es aplicada en las fotocopiadoras, y normalmente en el medio de fotocopiado al cilindro no lo conocen tanto como cilindro, sino como tambor. Entonces hay que tener los dos términos y los dos conceptos. Bueno, entonces miremos qué sucede. Estoy metido aquí dentro del suministro, lo que acabamos de ver y lo que les acabo de pasar. Entonces miren, aquí tenemos el OPC y tenemos el rodillo de carga, que ya se los mostré los dos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el proceso de carga? Este cilindro que está conectado a una fuente de alto voltaje, que es esta en la impresora, que genera voltajes dependiendo de la marca y del modelo de la impresora, voltajes normalmente entre 800 y 1500 voltios, ¿sí? Entonces los genera esta fuente y es entregado, es entregado, como les decía, por medio de estos contactos que podemos ver aquí. ¿A quién? A este cilindro, que es el cilindro de carga, ¿sí? Y que en el momento en que se hace el proceso de carga, si se dan cuenta, él queda muy cerca al cilindro, lo que vemos aquí, haciendo que este cilindro se cargue negativamente. Aquí lo podemos ver un poquito mejor, ¿sí? El potencial negativo, en este caso de esta transparencia, a menos 800 voltios, que está sobre el rodillo de carga, empieza a ser transferido hacia el cilindro o tambor, o OPC, ¿sí? Quedando de qué manera, si yo estirara el cilindro, lo vería como lo veo aquí, totalmente negativo. Hagan de cuenta una serie de punticos allí en el cilindro, ¿correcto? ¿Cómo? ¿Esto? No, es que no se equivoque porque sea vías de camino. No, es un término eléctrico, ¿sí? Utilizado para ese tipo de cosas. ¿Ya? Miremos el segundo paso. ¿Qué decíamos que era? La exposición o escritura, ¿sí? Para la exposición o escritura interviene lo que es la cabeza de impresión o el cabezal óptico, como lo llaman algunos, o unidad láser, como lo llaman otros. Entonces, la unidad láser es este elemento que tengo en las manos, ¿sí? Normalmente, en el trabajo del técnico, no se desensambla, ¿sí? Yo voy a desensamblar esta unidad, ¿para qué? Para que ustedes la conozcan y sepan cómo funciona.
Bueno, entonces veamos primero. Dice, en este proceso los datos que son recibidos desde el PC son transferidos al cilindro o tambor por la interacción que realiza el haz de luz láser procedente de la unidad óptica. O sea, como se dan cuenta, esta cabeza de impresión, que es la que tienen ustedes en la mano, genera un rayo láser que viene e impacta sobre nuestro cilindro que había sido cargado negativamente. Pero entonces, ¿cómo se genera ese rayo láser? Bueno, para la generación del rayo láser, la unidad tiene varias partes. La primera, tenemos un circuito electrónico generador de ondas de luz en una frecuencia láser, ¿sí? Entonces, primero que todo, la frecuencia láser no es visible al ojo humano porque está en la parte alta del espectro de luz, ¿sí? Segunda, la luz láser es una luz que para nosotros es perjudicial y nos puede dejar ciegos. Por lo tanto, el haz láser no se puede mirar directamente. No era para que la destaparas. Yo destapé esta para que la veas. ¿Sí? El haz láser no se puede mirar directamente. Entonces, miren en esa unidad que tienen en la mano, que en la parte de la tapa nos dan unas precauciones, ¿sí? Que se la voy a leer aquí. Radiación láser invisible. Cuando se abra y anule el interbloqueo, evite la exposición directa al haz de luz. ¿Sí? Entonces, aprovecho de una vez para decirles, en el trabajo con láser tenemos que tener precauciones. Y esta es la primera. No podemos mirar el rayo láser directamente, porque nos puede dejar ciegos. ¿Por qué cuando uno mira eso? Dame un segundito. Esa es la razón por la que normalmente la unidad láser genera el haz de luz hacia la parte de abajo, porque si fuera hacia arriba sería muy fácil que en algún momento nos impactara a nosotros. ¿Listo? ¿Qué preguntabas? Cuando uno mira ¿Al sol? No, lo que pasa es que la luz solar es muy fuerte. Y lógicamente, si tú la miras directamente, te va a quemar internamente. ¿Ya? Pero no es tanto por a pesar de que la luz solar también tiene rayos láser, pero es por lo fuerte que es que no lo podemos mirar. Bueno, entonces ya tenemos nuestro circuito generador, pero ese haz láser es generado por un LED de luz láser que tenemos en esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que eran los LED? ¿Qué son? Diodos emisores de luz, ¿correcto? Entonces, igualmente, esos diodos emisores de luz vienen en diferentes gamas. Viene en infrarrojo, viene en luz normal, visible para nosotros, y viene en láser, como en este caso que lo utilizamos. Ese haz láser es enviado a un lente, y de ese lente se refleja sobre un espejo. Destápela para que la vayan viendo allá si quieres. ¿Sí? Sobre un espejo, y ese espejo que está en sentido diagonal normalmente se refleja sobre otro lente. Este lente tiene una característica que es bifocal. ¿Sí? ¿Saben qué quiere decir bifocal? En los gafas de nuestros abuelos y normalmente es común. ¿Sí? Normal, por un lado tiene aumento, pero generalmente tiene una media luna en la parte de abajo
porque ellos la parte de arriba la utilizan para mirar a lo lejos y la parte de abajo para leer, ¿correcto? Por eso se llama bifocal, porque tiene dos tipos de usos. Aquí también es un lente bifocal. ¿Para qué? Para que parte del rayo nos llegue a este elemento que tenemos aquí, que ya lo vamos a ver, y la otra parte nos llegue a este espejo, desde donde por su ubicación nuevamente se va a reflejar hacia este otro lente, y desde este otro lente va a llegar a este circuito electrónico, que es un sensor. ¿Un sensor de qué? Sensor de luz láser. ¿Correcto? Y esa información que toma ese sensor va a ir hacia nuestro microcontrolador. A ese sensor lo identificamos como sensor SOS o Start of Scan, ¿sí? O sea, barrido de inicio. ¿Para qué se utiliza ese sensor? Para que el microcontrolador sepa si la unidad láser está generando el haz de luz láser, ¿sí? En caso de que el sensor no detecte el haz de láser, entonces la impresora va inmediatamente a detenerse y va a generar un error en la unidad óptica. Listo. Hablamos de que teníamos este otro elemento al que le llega luz. Miren que ese otro elemento gira. ¿Sí? La verdad es que él es un motor. Lo tenemos aquí. ¿Ya? Es un motor que se lo denomina motor poligonal. ¿Por qué es poligonal? Porque en ese que lo van a observar, van a darse cuenta que esto tiene una serie de lados, ¿sí? O sea, aquí alrededor de él está formándose un polígono. Ese polígono es diferente, o mejor dicho, el número de caras de ese polígono es diferente dependiendo de la marca y el modelo de la impresora. ¿Sí? No, es un motor paso a paso. Sí, es un motor paso a paso. Sí. Y lo llamamos poligonal, es realmente por los espejitos que tenemos. Ahora, esa luz, en ese motor poligonal se dan cuenta que son espejos. Las caras de él son pequeños espejitos. Entonces, si son espejos, igualmente la luz se nos va a reflejar. Se nos va a reflejar, ¿y a dónde va a ir? Va a ir a estos dos vidrios. No. A estos dos lentes prismáticos. ¿Sí? Entonces, primero que todo, miren que son lentes muy gruesos. ¿Ya? Y por su forma son prismáticos. Si ustedes recuerdan un poquito en los laboratorios de física, allá se trabajaban con prismas para ampliar los rayos de luz y dividirlo en la gama de colores. Acá realmente se lo utiliza para ampliar el rayo de luz. ¿Por qué lo necesitamos ampliar? Porque es que miren que es un solo rayo. ¿Sí? Y nosotros necesitamos escribir en toda el área del papel. Si yo comparara esta unidad óptica con esta hoja de papel, miren que es más grande. ¿Sí? Pero adicionalmente yo estoy generando un solo haz de luz. Entonces yo tengo que escribir en todo el ancho del papel. Y es cómo se hace esa escritura. Se los voy a mostrar aquí en el tablero. Miren, el haz de luz que fue generado
está el generador, que fue generado aquí, el láser, entonces rebota sobre el lente prismático. Pero como él va rotando, entonces en algún momento él hace impactar aquí, enseguida impactará allí, allí. ¿Sí? Y lógicamente él se va a reflejar. ¿Se va a reflejar hacia dónde? Hacia los lentes prismáticos. En este caso, de esta transparencia que tenemos en el tablero, es un solo lente prismático. Ustedes vieron aquí, tenemos dos. O sea, se están usando dos lentes prismáticos. Ese haz de luz que se refleja entonces va a impactar con la ayuda del prismático en algún momento aquí y en algún momento al otro lado, logrando la impresión en la mayor cantidad del papel. ¿Sí? Pero yo les mostraba, no es igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que sucede es que como tampoco está allí pegado, sino está a una distancia, entonces ese rayo de luz sigue ampliándose un poco hasta obtener el ancho de la hoja de papel. ¿Correcto? Ahora sí, miren que después de los lentes prismáticos tenemos otro espejo aquí, y miren que es angosto, y desde ese espejo viene y se refleja en otro espejo que ya es más ancho, y ese último espejo está inclinado. ¿Inclinado para qué? Para que el haz láser salga por esta ranura. ¿Para qué sale por esa ranura? Tengo mi unidad láser aquí, tengo mi suministro aquí, y el haz de luz me está saliendo por aquí para llegar a esta ranura, y si ustedes observan un poquito más allá, se alcanza a ver el cilindro tambor. Entonces, en ese momento estamos haciendo esto, ¿sí? Sale el haz de aquí y viene e impacta en el cilindro o tambor. ¿Ya? En ese momento se hace la escritura. ¿Cómo se hace la escritura? Ya sabemos, generamos el rayo láser. ¿Sí? Entonces, ese rayo láser lo que hace es impactar sobre el cilindro, pero él no impacta en todos los puntos. Él impacta de acuerdo a lo que manda el microcontrolador. Así como en las impresoras de impacto, en las de tinta, algunas veces salían las agujas o salían los chorritos de tinta, acá, entonces, algunas veces sale el haz de luz, en otras no. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este papel, si yo tengo este cilindro, entonces de pronto algunos de estos punticos que eran negativos se me empiezan a cambiar. Gracias al impacto del haz de luz, él cambia de potencial, se me vuelven más positivos de lo que estaban. Si estaban a menos 800 voltios, de pronto el haz de luz los va a dejar a menos 300 voltios, o sea, más positivo. ¿Sí? Por eso le cambié a positivo. Y miren que allí hice una figura. ¿Qué fue? ¿Qué hice allí? Una letra A. Si yo lo uno aquí,
Miren que se me hizo una letra A. ¿Sí? Entonces, así es como se hace la impresión. Mejor dicho, más exactamente, la escritura, el paso de la escritura. Esa escritura tiene una característica, que si yo cojo mi cilindro, esa A está escrita en el cilindro, ¿será que yo la puedo ver? ¿Por qué no? Porque se supone que es una cosa, el cilindro está cargado y cuando se carga con positivamente no se ve la carga ahí. Exactamente. Yo tengo una escritura a nivel de cargas eléctricas que no la puedo ver. O sea, por eso llamo eso es una escritura latente. O tengo una imagen latente. Está allí, sé que está allí, pero no la puedo ver. ¿Sí, Carlos? Listo. Vámonos al tercer paso, que es el proceso de revelado, desarrollo o sleep roll. Entonces, ¿qué dice allí? En este proceso la imagen latente, lo que acabamos de decir, y con una característica adicional que está en sentido inverso, que aparece sobre el cilindro, es revelada por medio de la transferencia de partículas de tóner que se adhieren al cilindro. Bueno, ¿por qué tendrá que estar inversa la imagen? ¿Quién sabe por qué tendrá que estar inversa la imagen? ¿O por qué se imagina? Tenía que ser. Ahora cuando se vaya a pegar el papel queda derecho. Exactamente. ¿Ustedes han visto lo que sucede en las ambulancias y en los carros de bomberos? ¿Han visto el letrero que está al frente? No. Está inversa. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el conductor normalmente de un carro que va adelante? Mirar en el espejo. Entonces en el espejo él va a ver al derecho. ¿Sí? Él va a ver el nombre de ambulancia o bomberos al derecho. ¿Sí? Entonces, es por esa razón. Lo mismo sucede aquí. Como esa imagen que tengo yo aquí la tengo que transferir posteriormente al papel, entonces me tiene que quedar al derecho en el papel. Y aquí la hago inversa. ¿Listo? Ahora sí, miremos cómo se hace el proceso de revelado. Entonces, allí entran a intervenirnos los otros elementos que teníamos. El rodillo de revelado, que lo había sacado ahora, lo vuelvo a montar y préstame la parte de la... No, la otra. ¿Se acuerdan que teníamos nuestro suministro? Así, ¿no? Donde decíamos que aquí tenemos nuestro depósito de tóner, ¿correcto? Entonces, en esta parte, allá adentro tenemos el tóner, pero adicionalmente, con la ayuda de esta piñonería, hay unos rotores que lo que hacen es mantener el tóner en toda equitativamente distribuido en todo el espacio del suministro. ¿Sí? Esas espatulitas son estas que están aquí, que las encontramos como hojas de agitación. Allí nuestro depósito de tóner
el tóner allá internamente si lo tuviera. El rodillo de paso de tóner y el rodillo de desarrollo. En este caso de este suministro no tiene rodillo de paso de tóner, ¿sí? Porque él lo toma directamente. Él lo toma mejor dicho, el rodillo de desarrollo lo toma directamente del depósito, ¿correcto? Entonces, ahora sí, ¿cómo se hace el proceso? Aquí está. Tenemos nuestro depósito de tóner, tenemos el cilindro que lo entrega, que ya les dije en este caso no está, y tenemos nuestro rodillo de el deep roller o revelado, ¿sí? Ese rodillo, igualmente como sucedía con el cilindro, él recibe una carga eléctrica y a ese tóner también se le suministra una carga eléctrica a diferentes potenciales. Miren que el rodillo hace un rato lo cargamos a menos 800 voltios. En este caso, a voltios de seno, me había olvidado de decirles. En este caso, el tóner lo estamos cargando a menos 590 voltios y el slide roller lo estamos cargando a menos 340 voltios. ¿Para qué? Precisamente porque una de las propiedades de las partículas es que ellas tienen cargas eléctricas y las cargas eléctricas saltan dependiendo de los potenciales que se tienen. Ya lo habíamos explicado cuando hablamos de los electrones. ¿Sí? Entonces, como acá estoy a menos 590 voltios y aquí estoy a menos 340 voltios, entonces las partículas de tóner empiezan a saltar desde el rodillo, perdón, desde el depósito de tóner hacia el rodillo de slip roller. ¿Sí? E igualmente, como este señor ya habíamos cambiado algunos puntos, estos que son los huequitos los habíamos dejado más positivos, entonces igualmente esas partículas de tóner que están en el rodillo de revelado o el slip roller empiezan a saltar hacia el cilindro y se adhieren al cilindro, ¿sí? En aquellos puntos de carga más positiva. Normalmente esto está como a 200 voltios en los puntos donde se impactó, a menos 200 voltios. ¿Sí? Entonces, como lo muestran aquí, se taparon los huequitos. Y si yo estirara ese cilindro, entonces ahora sí, mi imagen se va a ver. Ya dejó de ser latente. ¿Sí? Por eso ya se reveló. Es lo mismo que sucedía en las máquinas fotográficas antiguas. En las máquinas fotográficas antiguas se tenía un rollo, se hacía que ese rollo fuera impactado por luz y quedaba allí. Pero había que hacer un proceso químico de revelado para que yo pudiera observar esa imagen que había quedado allí. Exactamente lo mismo que sucede ahí. ¿Correcto? ¿Estamos hasta allí? Listo. Entonces vámonos al siguiente paso, al cuarto paso, que es la transferencia. ¿Sí? Entonces allí dice, en este proceso la imagen latente que ha sido revelada por efecto del tóner adherido a las áreas expuestas por el láser es traspasada al papel por efecto del rodillo de transferencia. Yo hace un rato les pasé este y les dije, ese es el rodillo de transferencia. ¿Sí? Y tengo mi cilindro con mi imagen.
Y estos dos, a pesar de que este está por fuera del suministro, ellos en algún momento van a quedar de esta manera. ¿Sí? Muy cercanos, casi que pegados. Entonces, igualmente, este rodillo de transferencia se carga electrostáticamente a un potencial determinado. Y esas partículas que habían sido adheridas al cilindro van a empezar a saltar hacia el rodillo de transferencia. Pero ¿qué va a suceder? El papel pasa a través de ellos dos. ¿Sí? Entonces las partículas no van a dejar de saltar. Ellas saltan, pero van a caer es sobre el papel. ¿Sí? Entonces, en el papel vamos a encontrar partículas de tóner. Si yo lo paro, no se me van a caer. Pero si yo cojo ese papel y le paso la mano, vamos a ver que se cae. Perdona. ¿Por qué? Porque es que fue únicamente puesticas. Hasta ese momento las partículas de tóner están puestas sobre el papel. ¿El papel se carga eléctricamente en algún momento? Sí se le transfiere una carga, pero realmente no es relevante la carga que adquiere el papel. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el proceso de transferencia. Miremoslo eléctricamente aquí. Entonces miren, lo que les acabo de decir. El rodillo de transferencia se carga eléctricamente. ¿Sí? 3 kilovoltios, 3 kilovoltios DC. Entonces viene otra parte de riesgos que tenemos en el manejo de impresoras láser. ¿Cuál es? El riesgo eléctrico. ¿Sí? Miren que estamos trabajando con potenciales muy altos. Por eso, cuando por allá a los inicios del curso, yo les decía que en el trabajo con periféricos, y en este caso específico de impresoras, y el caso específico de monitores, no utilizamos manillas antiestáticas, porque la manilla antiestática se nos vuelve un elemento peligroso. ¿Sí? Igual, tenemos que descargarnos antes de empezar a trabajar con las máquinas, pero nos descargamos y retiramos la manilla. Entonces ya tenemos dos riesgos. El primero, el arrastre. Segundo, la carga, los altos potenciales eléctricos que manejamos. ¿Correcto? Listo. Entonces miren, ese rodillo se cargó, en este caso a 13 kilovoltios, y tenemos nuestro rodillo con una serie de puntos de tóner. Entonces ellos van a empezar a saltar acá, porque tenemos una carga muy alta. ¿Sí? Entonces se va a convertir casi que en un imán. Nos va a traer esas partículas. Y esas partículas quedan sobre el papel que está pasando por aquí. ¿De acuerdo? Listo. Quinto paso. Antes de mirar el quinto paso, les dije que entre la transferencia y el proceso de fusión se daba el quinto paso que algunos fabricantes toman y se llama separación. ¿Sí? Ellos dicen que aquí, con esta aguja de descarga, descargamos el papel, y a eso es a lo que le llaman separación. ¿Ya? Pero es que eso básicamente es un proceso que lo tienen que hacer, es irrelevante y pasa a ser parte del mismo proceso de transferencia. Entonces por eso es que algunos no lo toman como tal. ¿Sí?
Ahora sí, quinto paso, proceso de fusión. El sistema de fijación del tóner al papel se realiza mediante un proceso de presión y calor. En la siguiente lámina se explican los rasgos de operación. Bueno, entonces nos aparecen otros dos elementos. Realmente esta es la unidad fusora. Se las voy a pasar para que la observen. Pero así como teníamos el suministro, yo acá la tengo despiezada. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos una lámpara halógena, normalmente 500-600 vatios. ¿Sí? Las lámparas halógenas tienen la característica de que producen muchísimo calor, muchísimo calentamiento, muchísima disipación, más exactamente. Esa lámpara normalmente viene introducida sobre un cilindro metálico. Que, como la lámpara está disipando tanto calor, entonces ese cilindro se va a calentar, ¿no? Hasta 190 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasará allí? 190 grados centígrados. ¿Qué les dicen? Como un horno. Entonces, tercer riesgo. ¿Sí? Riesgo de quemaduras. ¿Ya? Y pueden ser quemaduras graves. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener otro cuidado en el manejo. ¿Sí? Normalmente, cuando se atasca el papel, la mayor cantidad de veces que el atasco es en la unidad fusora. Y nosotros como técnicos tenemos que llegar a retirar el papel. Pero una unidad fusora se demora muchas veces 1 hora, hora y media en enfriarse. Y el técnico no tiene 1 hora o 1 hora y media para sentarse a esperar que se enfríe. Entonces, tenemos que saber el riesgo y trabajar con base en que no nos podemos quemar. ¿Correcto? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se hace ese proceso de fusión? Ya dijimos, tenemos en el papel puesticas allí las partículas de tóner, pero están puestas. ¿Sí? Y habíamos dicho que el tóner era un componente orgánico unido ¿a qué? A un polímero, o sea, a plástico. ¿Y qué características tienen los plásticos? Se derriten a cierta temperatura. ¿Sí? El que se utiliza normalmente se derrite por allí a los rangos de 150 a 250 grados centígrados. Entonces, tenemos nuestro cilindro de calor, ¿sí? Caliente allí. Y por otro lado tenemos otro cilindro que es plástico, plástico no, que es como una espuma, ¿sí? Que lo llamamos cilindro de presión. Y así como pasaba por ahora entre el rodillo de transferencia del cilindro, aquí empieza a pasar entre estos dos rodillos. ¿Sí? Y como está caliente, entonces el tóner se empieza a derretir y a quedar pegado sobre el papel. Lógicamente, esa temperatura tiene que ser controlada por dos razones. Una, porque nuestro cilindro de presión, si hay mucho calentamiento, se deforma, como lo pueden ver en este que les paso. ¿Sí? Pero, adicionalmente, ustedes saben que el papel se quema. ¿Sí? Entonces, si le aplico demasiada temperatura, nuestro papel se va a quemar. Y a nosotros no nos va a servir, porque cuando lo cojamos con la mano se nos va a dañar. ¿Sí? Entonces, por eso es que normalmente la temperatura está generalmente por los lados de 190 grados.
sino que algunas máquinas, como pueden manejar papeles más gruesos, 120 grados, papel propalcote, que ya es más grueso, entonces se manejan temperaturas más altas, porque se necesita poder fusionar sobre él. ¿Listo? Bueno, entonces así se hace el proceso de fusión. Entonces miren, acabo de decirles que tenemos que controlar la temperatura, ¿sí? Porque si no se nos daña el papel. Entonces, si necesitamos controlar la temperatura, ¿qué elementos habíamos dicho anteriormente que nos servían para controlar la temperatura? Los sensores. ¿Y los sensores de temperatura, cómo los llamamos? Termistor. ¿Sí? Entonces, por eso miren que aquí me aparece ya en la unidad fusora un termistor. Pero igualmente seguimos teniendo riesgo. ¿Qué tal que ese termistor por alguna razón se dañó o alguna cosa? Entonces se puede tener problemas de que no pudimos controlar la temperatura porque el termistor nunca le avisó al microcontrolador que estaba por encima de la temperatura. Entonces también se tiene un elemento adicional que es otro sensor que lo llamamos termostato, y que cuando lo vimos en las primeras clases dijimos que era similar a un fusible, pero un fusible de temperatura. O sea, que cuando él llega al rango máximo, lo que hace es abrirse. ¿Sí? ¿Abrirse para qué? Para que la lámpara se apague y evitar mayor calentamiento y un posible incendio. ¿Correcto? Entonces miren que los fabricantes han pensado en también la seguridad de los usuarios. Entonces aquí en esta transparencia podemos ver un poquito más claro esa parte del control de temperatura que hay en la unidad fusora. Entonces miren, aquí aparece nuestro famoso termostato DS, y ese termostato está en serie con la lámpara. Ustedes hagan de cuenta, para un ejemplo rápido, hagan de cuenta que este señor es un switchecito que normalmente está conectado. ¿Para qué? Para que fluya la corriente y la lámpara funcione. ¿Sí? En el momento en que nuestro termostato por alguna razón se dañó, el cable que informaba al microcontrolador está reventado, por cualquier razón que sea, no nos permitió que el microcontrolador fuera el que hiciera el control de temperatura, entonces él lo que hace es abrirse para que deje de fluir corriente por la lámpara. ¿De acuerdo? De ahí tenemos los dos, vean. Termostato y termistor. Miren que acá me aparece mi microcontrolador. Ahí dice uno, el microcontrolador. Y miren que el termostato le está informando a él. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí, claro? Listo. Si quieren, veamos lo que dice allí. La lámpara de la unidad fusora H1, al encender la impresora, cumple un ciclo de calentamiento Warrap. Ahorita hablamos de eso. El que tarda alrededor de 20 segundos. Luego, el termostato es el encargado de mantener una temperatura de operación, encendiendo y apagando la lámpara. Si falla el termistor, existe un elemento de seguridad, el termostato DS1, que abre el circuito de alimentación
para evitar daños en la unidad completa. Aquí hay un error. Me acabo de dar cuenta. Bueno. Entonces, allí me están hablando de que hay un ciclo de Warrap. ¿Sí? Ese ciclo es el ciclo de inicio de las impresoras láser. Si alguno ha tenido la oportunidad de darse cuenta, las impresoras láser, cuando usted las prende, no inmediatamente están disponibles para imprimir. Usted puede mandar a imprimir y se le va a demorar un tiempo en empezar a imprimir. Ese tiempo es el tiempo que demora la unidad fusora en estar en la temperatura adecuada para poder fundir el tóner sobre el papel. Ese tiempo aproximadamente es de 20 segundos. ¿Sí? Y ustedes a partir de ahí se dan cuenta que las hojas empiezan a salir una detrás de otra. ¿Ya? Igualmente, cuando la impresora no tiene nada para imprimir, entonces ella se va a un estado de stand-by. ¿Sí? Un estado de muy baja temperatura, pero que al mismo tiempo, cuando se mande a imprimir, no tenga que pasar todo el tiempo del Warrap, ¿sí? Sino un tiempo menor. Por eso, nosotros aquí podemos ver que al inicio sube a 195 voltios, grados centígrados, pero cuando está en stand-by está a 115 grados centígrados. Igualmente, vale la pena que tengamos en cuenta, si una impresora láser no es una impresora que esté trabajando constantemente, es mejor tenerla apagada. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene el estado de stand-by, ella está consumiendo, porque ella va a tener que estar a determinados tiempos prendiendo la lámpara para poder mantenerla a los 115 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, por otro lado, dependiendo de la calidad de impresión a la que yo tenga programada mi impresora, es la temperatura de fusión. Como se dan cuenta, a 600 dpi la unidad fusora está a 185 grados y a 1200 dpi está a 150 grados. Pero igualmente, si voy a mandar a imprimir, por ejemplo, en papel propalcote, entonces esta temperatura sube. ¿Listo? Si en el laboratorio que había que instalar un controlador, ustedes hicieron bien el análisis e instalaron una impresora láser, deben de haber encontrado que ustedes allí pueden seleccionar con qué tipo de papel se está trabajando. Cuando estamos seleccionando el tipo de papel, estamos también seleccionando a qué temperatura va a trabajar la unidad fusora. Hay ocasiones que la gente dice, no, pero es que cuando yo mando a imprimir, eso por la impresora sale humo. Hay dos posibles causas. Una, el papel está húmedo. Dos, está mal configurada la impresora. Entonces, se está dando, se está fusionando, se está fusionando a una temperatura muy alta que está tratando de quemar el papel. Entonces, le empieza a sacar la poca humedad que tenga. Y ahora sí, nuestro último paso, el sexto paso, que es la limpieza del OPC. Para evitar que las próximas copias salgan manchadas, salgan con puntos, salgan con rayas, entonces
se termina haciendo una limpieza del cilindro PC para que nos quede totalmente limpio, ¿sí? Eso se hace con el apoyo de una cuchilla de limpieza, que es la parte plástica que les mostré hace un rato, ¿sí? Que es esta que está aquí, ¿ya? Y ese tóner que se retira de aquí viene a nuestro depósito de vaciado, ¿correcto? Ese tóner ya ha sido un tóner que ha sido cargado a determinados potenciales. Por eso los fabricantes no aconsejan reutilizarlo, ¿sí? ¿Por qué hago ese comentario? Porque en algunas máquinas este depósito de vaciado está aparte, ¿sí? Y hay muchos usuarios que dicen, yo no voy a desperdiciar esto, y se lo vuelven a echar al tóner. ¿Ya? Sobre todo sucede en fotocopiado. Los fabricantes no recomiendan hacer.